¿Cómo usted pero ella viene bajita y como quiera Empezó la guerra entre Juan Ramón Gómez Díaz y Luis Abinader. Todo porque Gómez Díaz no lo apoyó en la campaña y porque ahora no lo quieren dejar que se robe la luz. No quieren dejar que Gómez Díaz tire un cable rojo positivo y un cable negro negativo desde su edificio azul para robarse la luz directa desde el palo Elú que le queda en la esquina y suplir de energía robada a todos esos canales y estudios modernos con tecnología 4K que tiene el grupo Telemicro en Gascue, un grupo de medios de comunicación multimillonario con cámaras Lumix de 10 millones de pesos cada una y noticias producidas con inteligencia artificial, pero todo esto con energía robada mediante un alambre de ferretería enganchado al palo Elú. Desde que llegó Leonel Fernández al poder en 1996, Juan Ramón Gómez Díaz nunca ha pagado un peso de energía eléctrica, ni en su edificio principal de la Avenida Independencia, donde tiene su oficina, sus canales y emisoras principales, pero tampoco ha pagado un solo peso de luz en ninguna de las estaciones de transmisión que tiene a nivel nacional. Ahora, por el simple hecho de que le cobraron y le cortaron la luz, por mala paga y por ladrón, por la influencia de Gómez Díaz mandaron a cancelar a los 6 principales funcionarios de EDESTE. En EDESTE, Gómez Díaz acaba de cancelar a Hilario Beltrán Muñoz, el director de Auditoría Técnica, Ángel Francisco Salvador Alba Daguarre, el director de Finanzas, a Priamo Félix, el director de Distribución, a Aristides Trejo, el director legal, a Daniel Francisco Ramírez, director de Gestión y Sistemas, y a José Luis Almonte Dorotea, director de Planificación Estratégica. En pocas palabras, cancelaron a todos los directores y altos ejecutivos de EDESTE que tuvieron que ver con que esta distribuidora le cobrara, pero sobre todo que le cortara la luz al dueño de República Dominicana, al intocable todopoderoso Juan Ramón Gómez Díaz. Lo más grave del asunto es que Gómez Díaz también mandó a cancelar el administrador general de EDESTE, el ingeniero Manuel Mejía Naut. Y no dudo yo que también planee darle un golpe de estado a Luis Abinader por permitir que le cobren y por permitir que le corten la luz, porque en este país Gómez Díaz es uno de los delincuentes que no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa en esta jungla con bombillo llamada República Dominicana. Y por eso le ha declarado la guerra al gobierno completo y a todas las distribuidoras, porque Gómez Díaz no solo se roba la luz de EDESTE, ni solo le debe cientos de millones a EDESTE, también le debe a EDESUR, a EDENORTE y a CEPEM. Desde el 1996, Gómez Díaz no paga un solo peso de luz, porque él se escuda en que le pasa publicidad política gratis a los candidatos a presidentes cuando están en campaña. Y ya por eso él se siente con el poder de hacer lo que le dé la gana en este país, incluyendo no solo robarse la luz, sino también robarse miles de millones a través de la contratación de obras, que son sobrevaluadas en 500 y 600% mediante un esquema mafioso de sobornos y corrupción que logra ejecutar en todos los gobiernos, en complicidad con el propio presidente y con los propios ministros,
sin que esto parezca importarle a ningún medio o periodista, y mucho menos a las autoridades oficiales. En momentos en que Luis Abinader está desesperado por aprobar una reforma fiscal, porque los recursos que ingresan al gobierno se derrochan todos en gastos corrientes, pagar nóminas, pagar botellas, pagar pensiones y otros miles de millones que nadie sabe a dónde han ido a parar, además de que ya el propio Abinader agotó casi la capacidad que teníamos como país para seguir cogiendo prestado. Para que ustedes tengan una idea, el gobierno del cambio nos ha llevado a un punto que los impuestos que se recaudan son para pagar la nómina del Estado, que es de casi 1 millón de empleados, y lo que estamos cogiendo prestado es para pagar préstamos viejos y para pagar intereses de los mismos préstamos. Y por eso usted ve que este gobierno no ha podido construir un puente peatonal, pero ni siquiera un policía acotado. Bueno, justamente ahora que Abinader necesita más dinero para ver si hace alguito en estos 4 años antes de irse en 2028, si es que llega al 2028, descubrimos que Gómez Díaz tiene una deuda millonaria con las distribuidoras. Pero resulta que en 2010, ese mismo Gómez Díaz tenía una situación muy similar, una deuda de 147 millones de pesos con las EDES. Para ese entonces, el presidente de la CDE era Celso Marrancini, quien estaba recibiendo presión por parte del presidente Leonel Fernández para que buscara la manera de mejorar el sistema energético, sobre todo para eficientizar el cobro. Y Marrancini, a su vez, traspasó esas presiones a los 3 administradores. En EDESTE, el administrador era Rubén Bichara. En EDENORTE, Félix Tavares. Y en EDESUR, Lorenzo Ventura. Ante tales presiones, todos estos administradores empezaron un plan de cobro casi compulsivo contra grandes empresarios y grandes industriales que tenían deudas millonarias y facturas vencidas del sector eléctrico, que ascendía en ese entonces a 4.238 millones de pesos. En ese grupo se encontraba Juan Ramón Gómez Díaz y su grupo Telemicro, con 147 millones que debían por haberse robado la luz desde 1996 hasta el 2010. Como Gómez Díaz nunca ha querido pagar luz, así como tampoco paga impuestos, ni combustibles, ni nada, él creó una contraofensiva, una estrategia de comunicación, porque no quería ni por el pájaro malo pagar la luz que se había robado durante años, y terminó incluso reuniéndose con Leonel. A los 3 días, Leonel emitió el decreto 519-10, en el que cancelaba a los 3 administradores de las EDES y designaba nuevos administradores. Es decir, ante la negativa de Gómez Díaz para no pagar la luz que se había estado robando por 14 años, como él no quería que lo molestaran, ni que le hablaran de pagar luz, le recomendó a Leonel la cancelación de los administradores, incluyendo a Rubén Bichara en EDESTE. Como Leonel siempre fue un vijijo, un sí señor de los empresarios, siempre accedía a todo lo que ellos pedían. Y eso Leonel lo hizo tanto con los empresarios como con los militares de altos rangos. El caso es que esa deuda de 147 millones de pesos, Gómez Díaz nunca la pagó y luego, como por arte de magia, apareció saldada y la terminamos pagando usted y yo. Gracias a Leonel, ya en 2011, Gómez Díaz no debía un solo peso de luz.
pero de ahí en adelante se la siguió robando sin compasión y sin miramientos. Y como los anuncios de la campaña de Danilo Medina se publicaban de gratis en Telemicro y en Digital 15, una vez llega al poder en 2012, nadie se iba a atrever ni siquiera a pensar en cobrarle la luz a Gómez Díaz. Así que el grupo Telemicro se pasó los 8 años de Danilo haciendo comedias, transmitiendo novelas, La Opción de las 12, De Extremo a Extremo, noticias y una amplia variedad de programas con cámaras Ultra High Definition 4K de última tecnología, pero con la luz robada, enganchado del palo elú con alambre dulce. Luego llegó el gobierno del cambio en 2020, pero como la publicidad de Luis Abinader se pasaba gratis en los canales y emisoras del grupo Telemicro, Abinader ni nadie se atrevía a decirle a Gómez Díaz: mire señor, usted tiene una deuda de 254 millones de pesos en EDESTE, porque usted tiene desde el 2011 robándose la luz sin pagar un solo peso. Y eso es ya dando por perdidos los 147 millones que debía del 2011 hacia atrás. No, nadie se atrevía a cobrarle, nadie se atrevía ni siquiera a mencionarle el tema, porque todos les temen al gran Gómez Díaz. Ante ese miedo de cobrarle a este delincuente, lo que hizo alguien en EDESTE fue filtrar ahora un comunicado dejando saber que Gómez Díaz se roba la luz desde hace años, para que se creara una alarma pública y ver si así Gómez Díaz se apiadaba, se condolía y pagaba aunque sea la mitad. Grave error de los directores de EDESTE. Gómez Díaz los mandó a cancelar a todos. Ya cancelaron 6 de los más altos directivos, pero ahí no quedará uno solo de los que dirigen esa distribuidora. El administrador general aún no ha sido cancelado porque tiene que hacerse por decreto, pero esperen en los próximos días ese decreto firmado por Abinader destituyendo a Manuel Mejía. Les recomiendo desde ahora que vaya buscando trabajo, porque ya Gómez Díaz lo mandó a cancelar y su destitución está en camino. Señores, de lo que estamos hablando es que en estos momentos el Estado paga todos los años 1.700 millones de dólares, que calculados a pesos son 100.300 millones, en un déficit eléctrico de una energía que se genera, que se transmite y que se distribuye, pero que no se cobra. 100.300 millones al año que estamos pagando usted y yo para que un grupo de empresarios delincuentes se roben la luz y acumulen deudas millonarias sin que nadie se atreva a cobrarles. ¿Por qué no crean ustedes que es solo Gómez Díaz que se roba la luz? No, señores. Todo el que aporta 600 pesos en la campaña del presidente entiende que tiene el derecho de robarse la luz, de robarse los impuestos, de robarse el combustible y además de eso sobrevaluar las contrataciones con el Estado, porque esos 600 pesos tienen que recuperarlos multiplicados por 100. Es cierto que una pequeña porción de esa energía producida se pierde en la transmisión, sobre todo por el deterioro del sistema. Y es cierto que otra porción se la roban en los barrios pobres. Pero esa no es la mayoría. No, el grueso de la energía que se pierde, el grueso de la energía que se roban, el grueso de esos 1.700 millones de dólares, se queda en los bolsillos de los grandes empresarios, que como Gómez Díaz
se roban la luz sin compasión, en complicidad con los propios presidentes, y todo por el maldito aporte de campaña. Lo más grave de esta situación es que antes del 2020, las pérdidas, el déficit, era de solo $600 millones, pero al llegar el gobierno del cambio se ha triplicado y cada día es mayor, proyectándose un déficit total para este año de cerca de $2.000 millones. Esto quiere decir que hay más empresarios robándose la luz, y es muy probable que esto haya sido promovido desde el propio gobierno, porque como este es un gobierno de riquitos, de empresarios, es muy probable que se le haya permitido a todos los empresarios que apoyaron a Abinader que ninguno pague luz, así como también están promoviendo que ninguno pague impuestos, ni combustibles, ni aranceles de importación, ni nada. Pero ahora Abinader está desesperado, queriendo hacer una reforma fiscal para buscar más dinero y ver si puede hacer alguito ahora en estos 4 años, o ver si al menos pueden terminar la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, cuya construcción ha sido abandonada desde que llegó el gobierno del cambio. Y este dinero se lo sacarán por las buenas o por las malas a los pobres y clase media de los bolsillos, porque Gómez Díaz, los grandes empresarios y los que tienen sus fortunas escondidas en paraísos fiscales, como el propio Abinader, no pagarán un solo peso de esa reforma. Aunque sí debo confesar que a Gómez Díaz le van a dar durísimo en este nuevo gobierno, porque él tuvo la osadía de sacarle los pies y retirarle el apoyo económico y publicitario a Abinader y su reelección a tan solo 6 meses para las elecciones. Así que Gómez Díaz que se prepare, porque le esperan días difíciles en estos 4 años. Pero esa es otra historia que se la contaré en el siguiente video. Ya yo no sé qué hacer, coño, con la luz. No sé qué hacer. No sé ni cuánto cargar que no me da, 20.000 pesos. Coño, yo no tengo negocio. Y no me ayudan, no me ayudan, ya estoy cansada ya. Yo perdí los aires que tenía. Y ya no tengo aire. Tengo 8 bombillos, un televisor y 2 abanicos. Ya no sé ya qué hacer ya con la luz. Y no quiero que le pague si quiero pagar mi luz puntual y no me dan chance. Entonces ya quiero que hacer ya con la maldita luz esta, coño. Ahora tú tienes que trabajarla y sacar a toda la gente aquí a que me ayude con la luz. Oiga, si tú no estás que sacarla, tú Así pasa que me puedo. Y saque que yo estoy cansada de la luz. ¿Cómo te pero ella viene bajita y como quiera siempre. Vamos a